Hola a todos y bienvenidos al análisis de los últimos vídeos publicados en relación a The Walten Files. En esta ocasión, nos sumergiremos en el contenido de los vídeos Souvenir y espectáculo Walten Files Minisold. Hemos repasado previamente en el canal la historia resumida desde el primer episodio hasta el tercero, por lo que ahora combinaremos segmentos ya vistos con la nueva información presentada en estos vídeos. Comencemos con Souvenir, un vídeo que, a pesar de su brevedad, ha dejado mucho de qué hablar. Souvenir encierra la esencia de un recuerdo para conmemorar algo o alguien, y eso es exactamente lo que este vídeo trata, recordando a varios personajes que han tenido un profundo impacto en la historia y han atravesado momentos difíciles. El primero de ellos es un par de cervezas, un recuerdo que está estrechamente relacionado con Felix Kranken, uno de los cofundadores del restaurante Bon's Burger y compañero de Jack Walten. La conexión con él se basa en el excesivo consumo de alcohol por parte de Felix. En cierta ocasión, llevó a los hijos de su amigo Jack, Molly y Ed a un evento escolar, y mientras estaban allí, Felix decidió beber un par de cervezas. Al momento de irse, Felix admitió sentirse mareado, pero aún así decidió conducir con los niños a bordo, lo que resultó en un accidente fatal que cobró la vida de los pequeños. Solo los niños fallecieron, y en un ataque de pánico, Felix decidió enterrarlos en el bosque de Santa Juana. Esta es la historia que yace detrás de este recuerdo, y es la razón por la cual se asocia con Felix. El siguiente no necesita mucha explicación, ya que está relacionado con Jack Walten, quien fundó el restaurante Bon's Burger junto con su amigo Felix. Si anteriormente se mostró el recuerdo de Felix, queda claro que esta referencia está vinculada a Jack, donde después de haber desaparecido, el animatrónico Bon comenzó a comportarse de manera extraña. Por otro lado, el siguiente souvenir tiene una historia tras de sí, estando relacionado con el personaje conocido como Susan Woodings, quien participó en la construcción de los animatrónicos al principio. I noticed a few irregularities in the stage and in the audio animatronics. As the engineer and the person who basically built the animatronics to begin with, it was easier to notice these, especially in Bon. Esto deja claro que este souvenir pertenece a este personaje, quien al inspeccionar al animatrónico Bon, sería asesinada por él y posteriormente introducida en el traje de Bunny. Luego, se presentan dos souvenirs juntos, pero cada uno tiene una relación independiente. El primero, una estatua, parece estar ligado a Charles, la persona que se encuentra dentro del animatrónico Busu. La razón por la cual sugiero que este recuerdo le pertenece a él es que la estatua mostrada carece de rostro, es decir, no posee una cara definida, y en la tercera entrega de la serie, gracias a los subtítulos del vídeo original, Charles mencionó no recordar cómo era su rostro. El siguiente souvenir pertenece a la esposa de Jack, es decir, a Rosemary, donde si accedes al enlace en pantalla, verás dos tipos de flores que se muestran en la fotografía, las que sostiene Rosemary en sus manos y la que está en el traje de Jack. La combinación de ambas es el resultado del recuerdo que se muestra. Rosemary estaba preocupada por la desaparición de su esposo Jack y solía visitar el restaurante para preguntar por él. Rosemary came in today and asked if we'd seen him around. I'm pretty worried about it. Felix seems very concerned and worried too. Lamentablemente, el día en que decidió ir y no había ningún personal presente, fue atacada por Bon, descuartizándola totalmente para luego meterla al interior del animatrónico Cha, tal como se vislumbró en la parte 2 de la serie. El siguiente y último souvenir puede ser objeto de discusión, ya que puede tener dos o más interpretaciones. Se trata de una muñeca siendo colocada por Bon, sugiriendo una posible conexión con un niño o niña. Esta interpretación podría simbolizar a Ed y Molly, los hijos de Jack que fallecieron por culpa de Felix. Esa es una posibilidad. La otra sería una conexión con Sophie, también hija de Jack. Al final del episodio 3, queda claro que Bon está interesado en ella. Posteriormente, se indica que aquellos que la esperan son personajes ya fallecidos, con Bon deseando que ella también se una a ellos. Considerando esto, la muñeca podría simbolizar la tragedia de los niños fallecidos o el perturbador destino que aguarda a Sophie. Sin embargo,
parece estar más asociada a Sophie. La razón de esto se esclarecerá al demostrar que el orden de los souvenirs representa la secuencia cronológica de los eventos de la serie. Para respaldar esta afirmación, el accidente con los niños ocurrió un mes antes de la apertura del restaurante Bonds, tal como mencionó Felix en una grabación. I can't remember where I buried them. What am I gonna do now? The restaurant's gonna open next month. El siguiente souvenir, el cartel de Bond, refleja la desaparición de Jack 2 semanas antes de la apertura del restaurante y su conexión con Bond. A continuación, la muerte de Susan, quien mencionó lo extraño que le pareció que abrieran el local a pesar de la desaparición de Jack, muriendo finalmente el 30 de junio de 1974. La muerte de Charles ocurrió antes que la de Rosemary, con una diferencia de tan solo 5 días, razón por la cual aparecían tan juntos en el vídeo. Esto sugiere que el último souvenir que Bond coloca representa claramente el siguiente evento crucial, que podría implicar la muerte de otro personaje, siendo altamente probable que se trate de Sophie. Esto es todo con respecto a souvenirs, lo cual es increíble como un vídeo de 30 segundos ha dejado mucho de qué hablar. Ahora nos adentramos en el vídeo titulado Espectáculo. Aquí presenciaremos a la reportera Christine abordando el tema del restaurante Bond's Burger. A well-known entertainment center that in fact hosted birthday parties and events in this very building. Este reportaje se lleva a cabo 4 meses después de que el lugar abriera sus puertas al público. Christine menciona que en menos de un mes cerró de manera permanente, donde además de explicar la situación, también lleva a cabo entrevistas con otras personas. My kid went there a few months ago to celebrate his birthday party. I remember only a few months later all those rumors would appear. Oh, don't go there. Oh, it's haunted. But frankly, I never believed in those stuff myself. I just think it was a neat place, but hey, everyone can believe what they want, I guess. A pesar de ser considerado inicialmente un lugar agradable por algunos, surgieron rumores inquietantes poco después de su apertura. Se menciona una serie de desapariciones que comenzaron cuando el lugar se abrió al público, aparentemente con un patrón específico relacionado con la empresa matriz, Bonnie Smiles Inc. Un oficial de policía informa que se presentaron 6 informes de personas desaparecidas durante el verano y que estas desapariciones se intensificaron cuando uno de los cofundadores, Jack Walton, fue declarado desaparecido, mencionándose también la extraña desaparición de 3 empleados del restaurante. Después de estas desapariciones, se relatan eventos extraños relacionados con el restaurante, como música a alto volumen durante la noche, alarmas de automóviles activadas sin motivos y luces encendidas pasada la hora de cierre. El punto álgido llega el 19 de julio, cuando testigos afirman haber escuchado aterradores gritos de una mujer adulta cerca de las 3 a.m. Cuando llega la policía y registra el lugar, no encuentran a nadie en su interior. Estos gritos claramente pertenecen a Rosemary Walton, cuyo cuerpo no lo pudieron encontrar debido a que fue desmembrada y metida en un robot. Pocos días después, el lugar cerró oficialmente, aparentemente por razones presupuestarias, aunque las leyendas urbanas y teorías de las personas sugieren una historia diferente. El edificio quedó abandonado, siendo objeto de robos y vandalismo. Finalmente, el vídeo termina abruptamente. And whatever the truth may be, the disturbing presence of Bond's Burgers has Las imágenes muestran el rostro de una mujer sustituyendo al del animatrónico Cha, sugiriendo que quien busca ayuda es Rosemary, afirmando seguir presente a pesar de ser considerada desaparecida. Este último vídeo fue directo con lo que se deseaba mostrar, y no escondía mucho misterio como el que vimos anteriormente. De hecho, ambos sirven para recordar información de los capítulos previos y estar preparados para el 4º lanzamiento, donde las palabras de Martin dejan en claro que se lanzará muy pronto. Tal y como se mencionó en un principio, en el canal hay un resumen de todo lo visto en los capítulos previos. Si no lo has visto, lo dejaré al final del vídeo y en la descripción. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.